Muchas veces. Existen actualmente las condiciones adecuadas para emprender una modificación significativa del plan de estudios vigente desde 1996 de la licenciatura en Sociología. El principal activo es un amplio grupo de profesores experimentados, complementado con nuevos integrantes de gran calidad y energía creativa. Además, la época y los grandes problemas sociales a los que nos enfrentamos, amén del éxito catastrófico del neoliberalismo, son circunstancias óptimas para emprender un esfuerzo que ponga a nuestra universidad en la vanguardia de la defensa de la educación pública. Y he aquí algunas de las razones por las que considero que el plan de estudios de sociología vigente debe ser modificado. Las coordenadas conceptuales que estructuran este plan son inconsistentes. Como se sabe, estas coordenadas no suelen ser explícitas. Proceden de un horizonte de interpretación asumido como válido sin cuestionamiento. Tal horizonte está constituido al menos por un concepto de sociología, uno de sociedad y uno de realidad social. Por supuesto, en ese horizonte también se halla implícita una noción de la historia y una idea del poder. La sociología y la interdisciplina, primera aspecto. En nuestra institución se hace énfasis en la necesidad de los enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios. Es parte de su visión y su misión. Sin embargo, así como lo múltiple requiere de lo uno y la relación necesita de los elementos a vincular, la interdisciplina requiere la disciplina, una disciplina, la referencia primaria, básica y elemental, para que lo primero pueda ser constituido. Considero que la licenciatura en Sociología requiere fortalecer su identidad, lo que supone determinar claramente su objeto de estudio, marcando las fronteras respecto de las restantes ciencias sociales, en especial respecto de la demografía y la antropología. En el plan vigente se manifiesta una concepción lineal y progresiva de la historia, lo que se expresa en los tres primeros módulos de la carrera, cuarto, quinto y sexto. De manera particular, los títulos de los dos primeros módulos de la carrera son una muestra elocuente de la visión lineal y progresiva de la historia y del conocimiento también, que rige al conjunto del plan. Consignar que se estudia la estructuración de la sociedad moderna y la estructuración de la sociedad contemporánea refleja que se está pensando en la sociedad como conglomerado humano o como población y no como orden simbólico abstracto, que es el objeto de estudio de la sociología desde que fue creada en el siglo XIX en la Europa entonces hegemónica. La sociedad, en el sentido sociológico del término, es moderna y solo por analogía retroactiva es posible usar el término para referirse a la vida en común premoderna. Los antiguos griegos carecían de la palabra sociedad, usaban polis. La asociación básica era la familia y luego la aldea. La unión de aldeas era la polis. Más tarde, la asociación de pueblos, en el contexto del mundo romano, fue lo que se consideró como sociedad o societas. Los medievales hablaron de reinos, repúblicas o principados. Con ellos se referían a la unidad de los seres humanos según leyes y costumbres, pero siempre políticamente constituidas. La sociedad como tal, ya separada de lo político, es una de las características del mundo moderno. Y es que la sociedad que estudian los sociólogos no es la población, no es cualquier asociación humana de cualquier tipo, sino una representación abstracta de la unión, es decir, la forma, y no la materia, de la vida del mundo. El simple hecho de referirse a una sociedad moderna, a diferencia de la contemporánea, no solo reproduce una visión de la historia tal y como se estudia en la secundaria o el bachillerato, sino que no procede estrictamente de la sociología. Según esta, la diferencia pertinente a estudiar sería la que existe entre sociedades tradicionales y sociedades
También sería posible partir de la diferencia entre sociedad de los individuos y sociedad de masas, o entre sociedad industrial y sociedad postindustrial. Tales serían problematizaciones estrictamente sociológicas. Por cierto, lo que se entiende como sociedad contemporánea, que significaría algo así como cronológicamente la más actual, sería conceptualmente también moderno, posmoderno si se quiere, pero su uso en el nombre, la denominación de una unidad de enseñanza-aprendizaje, refleja la adopción de un criterio meramente cronológico que resulta a todas luces insuficiente para denominar un objeto de estudio, un tema o un objeto de transformación. Propongo que se reestructure este par de módulos sobre la base de lo que se constituyó como columna vertebral de la sociología del nacimiento, a saber, la dicotomía tradición-modernidad o la dicotomía igualmente importante de comunidad y asociación. Esto se podría hacer recuperando el estudio sistemático, orgánico, pausado y total del pensamiento de los clásicos. Comte y Durkheim, Marx y Weber, Dionys y Simmel, Parsons y Merkel, Escuela de Frankfurt y Sociología Marxista, Habermas y Luhmann, Sloterdijk y Gigi. En todos ellos existe una propuesta de interpretación de ese poder abstracto que llamamos sociedad, por lo menos desde el punto de vista sociológico, su constitución o formación, su dinámica y su transformación. La base metodológica tendría que ser reestructurada sobre la base de la epistemología moderna, en términos de una descripción didáctica del racionalismo, el empirismo, la dialéctica, el giro lingüístico y el giro hermenéutico. En las coordenadas conceptuales que estructuraron el plan de estudios vigente, se inscribió un concepto de realidad, específicamente de realidad social, que la hace equivalente a empiria. Esta identificación proviene, es verdad, de los documentos fundacionales de la Guangzhou China. Este concepto de realidad, reducido a empiria, se hace patente en la forma en que se conciben las prácticas de campo, dejando al margen la conversión del ejercicio de investigación del campo en una mera convivencia. Si la experiencia no queda formada desde la teoría, su significado e importancia formativa se desvanece. No, la teoría no sirve para interpretar la realidad, sino para conceptuarla, es decir, para constituirla formalmente. La realidad no está ahí, lista para otorgarle sus secretos al investigador. Si este realismo ingenuo prevalece, ya no estaríamos formando sociólogos, sino una especie de reporteros varados en la certeza sensible, la percepción y la mera doxa u opinión. Varios trabajos finales o terminales, que ustedes llaman, dan testimonio de esta crasa confusión entre realidad y empiria. La realidad puede ser filmada, entrevistada, grabada. La realidad social se puede ver prima facie. Por supuesto que no. Si fuera posible, no sería necesaria la formación de sociólogos en el nivel de la universidad. Las recientes coordenadas conceptuales que estructuran el plan fueron complementadas con un criterio pragmático para que todos los profesores se sintieran identificados con la reestructuración emprendida a la mitad de la última década del siglo pasado. El módulo 6, Sociedad y Economía, se hizo de retrasos reclamados por diversas voces. Se pensó que los estudiantes deberían saber algo de economía, y entonces ¿dónde quedaba América Latina? Este objeto complejo se mandó al módulo 6 a que conviviera de manera forzosa con la economía. El resultado ha sido verdaderamente catastrófico. América Latina es un objeto muy complejo que requiere muchas mediaciones categoriales. Una de ellas, quizá la más importante, es el estudio del poder, la política y el Estado, los cuales, prácticamente, están situados en el módulo 7, después de América Latina y referidos a México. Así como está en el sexto módulo, América Latina está inabordable desde un punto de vista sociológico. Desde una perspectiva conceptual, no se entiende América Latina sin la forma imperio o un orden global de poder jerárquicamente organizado. O bien América Latina entraría como contenido histórico del módulo sobre el poder, la política y el Estado, o bien se diseñaría un módulo enteramente nuevo donde se acometiera el estudio del orden
América Latina como fase histórica. El lugar adecuado sería el módulo 11. El tema, junto con el de movimientos sociales y las identidades de grupo, producto de la descomposición social propia del neoliberalismo, deben retornar y formar parte del nuevo plan de estudios. El lugar adecuado sería el módulo 6, precisamente. Por último, considero que la reestructuración capitalista asociada con el nombre del neoliberalismo ha traído consigo la emergencia de fenómenos socialmente novedosos y en gran medida inéditos. El papel estructurante de los medios de comunicación, pero sobre todo de los contenidos que estos medios difunden, es una problemática compleja que debe ser abordada en la formación del sociólogo. No es una propuesta nueva ni propia convertir el módulo de educación en un módulo de sociología de la cultura, donde se analice al menos el cine, la televisión y la internet desde una perspectiva específicamente sociológica. Esto no solo haría más interesante y atractivo el plan de estudios, también nos colocaría en la vanguardia de formación de sociólogos. Una nota final sobre las condiciones trascendentales de posibilidad de una discusión para reformar el plan. El trabajo de reformar el plan de estudios es, como se sabe, largo y tortuoso. Uno de los motivos de esta labor de Sísifo es la actitud de los profesores y los mecanismos que se adoptan como estrategias para elaborar un plan y pasarlo por el consenso. En diversas ocasiones se han presentado propuestas novedosas y el rechazo está garantizado, porque en aquellas no se encuentra la parte, el tema, el libro, el texto, el artículo que un profesor considera pertinente. Lo echa abajo. En suma, pensar desde la propia fortaleza, parcela o oferta y defender la capa y espada ha sido una posición subjetiva que ha suprimido la novedad sin mucho razón. Parece increíble que cuando más exigidos estamos por la defensa de la universidad pública, hayamos perdido las energías y las ilusiones para lo nuevo. Ojalá el razonamiento supere el dogmatismo. Gracias.